Ahora sí. Todos los detalles están ajustados, estamos listos para Bastante bien y bastante empezar. rápido para hacer la primera vez, ¿o no? Sí, no, estamos Esto espectacular. es Ahí, espectacular, no tardamos ni menos de 5 minutos, mirá, 8:05 es. sí, la verdad 20 que acá en Argentina, ¿no? sí, para mi coeficiente intelectual esto es un récord, así que tranquilo. Para el mío Pero ni te bueno, cuento. bueno, saludos a todos, a los que están con nosotros, conectados, compartiendo con nosotros, sea por Facebook, por Instagram. Estoy seguro que se van a ir sumando. Esto es Sí, una señor. nueva temporada para nosotros. Estamos comenzando con Conexión Pastoral, eh, lo que es el podcast de Conexión Pastoral, iniciando una nueva temporada con un formato diferente, con en lugar de subir cada semana un monólogo de mi parte, que de acuerdo a Charlie y a mi hija Paula, ellos llegaron a la conclusión de que yo me aburría grabando solo ahí. Entonces, vamos a tener 2 vivos al mes, es decir, el primer jueves y el tercer jueves de cada mes. Vamos a tener este vivo de Conexión Pastoral que se va a subir luego, tanto el video como el audio grabado, para que quede allí como un recurso. A las 4 de la tarde, hora de California, entiendo que en este momento del año son las 8 de la noche, allá 20 horas de Argentina, 20 horas Argentina, sí, señor. y con la compañía en esta nueva temporada, que para que lo sepan, estamos celebrando nuestro episodio número 20, don Charlie. ¿Sí? Nuestro episodio Sí, número señor. 20, contentos. Me sumo en el episodio 20, qué lindo, qué lindo. Sí, entonces, y con el privilegio y el honor y pues el, no sé qué palabra usar, pero el disfrute acá de tener a mi amigo Charlie, que en los pocos años que nos conocemos, no sé, a mí me da la impresión por lo menos que es como que si te conociera toda la vida, che, y se te quiere mucho. Quiero darte la bienvenida al podcast, a acompañarme en esta aventura, en este espacio que lo que pretende al fin del día es provocar un diálogo entre los pastores, los líderes, eh, y más que reducirlo a estos 2 títulos, yo digo provocar un diálogo entre todos aquellos discípulos de Jesús que, además de verse como un discípulo, se ven como obreros. Creo que es Mm. la mejor forma en que puedo definirlo. O sea, lo que buscamos no es simplemente, no es simplemente hablarle al pastor y a los líderes de una estructura organizacional. Estamos provocando, intentando por lo menos traer un diálogo a los que somos seguidores de Jesús, pero además nos vemos realmente involucrados o comprometidos con esta misión de Dios que, que tiene todo que ver con un Dios que ha decidido bendecir a cada familia de la tierra con salvación y vida eterna a través de Jesús, ¿no? Y que desde la asignación de la iglesia lo llamamos la Gran Comisión, Mm. porque así es como el Señor nos comisionó. Así que Charlie, Bueno, antes de que sigas, porque ahora, para los que no lo conocen, el pastor es así, él va a agarrar la moto y va a hacer palabra de bendición tras otra. Pero bueno, bienvenido. Lo que pará, quise decir es bienvenido. Ahí está. claro, me estaba perdiendo la posibilidad de devolverte los elogios y se me estaba yendo ya el tiempo, entonces no Sí. quiero dejar de hacerlo. Y lo primero que te digo es gracias por lo que me decís, o sea que el sentimiento es mutuo, te siento familia y es un honor y un placer para mí estar acá, tener este lugar, este espacio, para acompañarte, básicamente, en una aventura a la que el Señor te metió hace tiempo ya, ¿no? Sí, sí, la verdad que creo que si lo definimos así como en lo que Dios me metió hace tiempo, lo pensarían de 2 maneras, ¿no? Nací en la casa en el hogar de un pastor, Mm. así que creo que de entradita nomás parece que el diseño de Dios me metió en este espacio, en esta realidad. Pero puntualmente, si queremos hablar de lo que hoy está pasando y de lo que entendemos que es una asignación del Señor, es un camino que
tiene cerca de 20 años, ¿no? En lo que estamos haciendo. Wow. De poder servir, de poder acompañar, de poder realmente estar al alcance de compañeros, de ministerios, de gente que ama al Señor. A muchos en posiciones en la iglesia, y la gran mayoría de ellos quizás nunca van a ocupar una posición, pero son tan relevantes en el reino como el que tiene el título más grande que te puedas imaginar, ¿no? Totalmente, totalmente. Por eso creo que está bueno en esta primera edición de Un Vivo Compartido conocer un poco más de qué es Conexión Pastoral, ¿no? Quizás hay gente que ya sabe, pero hay otros que no, y sería bueno también aprovechar esta primera vez para hablar un poco de eso, ¿no? A mí me interesa mucho saberlo, ya sea que nos estés escuchando ahora en vivo por Facebook o por Instagram, o nos estés escuchando por el podcast. Queremos contarte un poco de qué se trata Conexión, así que si a vos te parece, Dani, me gustaría escuchar un poco de la historia, cómo nace Conexión Pastoral, cómo te llama el Señor a esto, cómo Él te da esta asignación. Estaría buenísimo saber, ¿no? Para hablar un poquito de dónde viene esto. Sí, sí, definitivamente. Y voy a hablar del año 1991. Mi esposa y yo vinimos a este país. Yo tenía 6 años, te cuento. Tenía 6 años. Es una criatura de Dios, mira. Qué lindo. Entonces, pues yo no era tan mayor tampoco. Tenía, en ese momento tenía 23 años y mi esposa 20 años. Y en esta locura de creerle a Dios, de estar apasionados como jóvenes por el Señor, cuando nos casamos muy jóvenes en el año 89, Mónica y yo, pues, y hasta el día de hoy, estábamos y estamos apasionados por el Señor, pero en ese proceso fuimos a pastorear jovencitos en pleno avivamiento de los 80 en Argentina. Entramos en el llamado y cuando tenía 20 y yo 23, aceptamos un llamado a venir como misioneros a Estados Unidos por 5 años. Y pastoreamos una iglesia en Downey. Esta iglesia creció muchísimo. Y cuando corría el año 2002, fui por la denominación donde sirvo como pastor por ya casi 35 años. La iglesia cuadrangular, me invitaron a ser el supervisor de 40 iglesias en el área de Los Ángeles. Y cuando empecé a supervisar estas iglesias, te cuento que desde el 91 al 2002, yo siento que lo que pasó allí en la iglesia fue algo muy lindo. O sea, llegamos a una iglesia muy chiquita, con 5 meses sin pastor, varias divisiones en el proceso, pero bueno, del 91 al 2002 la iglesia creció, había muchísimos jóvenes. Nosotros obviamente seguíamos siendo jóvenes y lo sigo siendo, en contra de que cualquiera esté pensando en este momento. Y una iglesia de casi 1000 personas, eran muchísimas actividades. Y yo siento que lo que teníamos era como una burbuja, ¿no? Una burbuja en la que vivíamos en nuestro propio mundo. Si lo querés llamar de esa forma, para muchos era éxito en el ministerio. Y para mí era una burbuja, para mí no existía nada más que eso, y cómo estábamos metidos de cabeza a las 24 horas haciendo lo que hacíamos, y veíamos la iglesia crecer, y muchas cosas lindas también del Señor pasando. Pero el año 2002 recibo esta invitación y es como yo lo veo como una intervención de Dios en mi vida, donde me saca de esta burbuja. Y entonces, por primera vez, después de muchos años, empiezo a conocer y a darme cuenta de otras realidades y de cómo está ocurriendo ciertas cosas en las iglesias, en la vida de los pastores, y en forma de, como para dar una idea de cómo yo me sentí esos 2 primeros años. Me sentí primero, obviamente, que yo estaba viviendo en la propia iglesia donde yo pastoreaba, algo que no era la realidad de muchos, que no era la norma, por así decirlo. Y en segundo lugar, lo que yo suelo contar es que esos 2 primeros años como supervisor sentía yo que me la pasaba haciendo autopsias.
Es decir, mi responsabilidad era atender iglesias, atender pastores, ayudar a pastores, pero yo sentía que siempre llegaba tarde, siempre llegaba a la vida del pastor, a la vida de la iglesia tarde, que era como el médico forense que llega y la única pregunta que puede hacer es ¿por qué se murió esta iglesia? ¿Por qué se cerró este ministerio? ¿Por qué una familia pastoral está quebrada o se separó? Entonces esa misma frustración es la que me lleva a mí a empezar a observar una serie de cosas y donde yo siento que Dios empieza a hablar conmigo, empieza a tratar un diálogo conmigo que dura hasta hoy. Ya esa burbuja en la que yo me sentía exitoso y en la que yo me sentía que quizás había logrado muchas cosas. Estoy hablando que en ese momento, cuando empecé a ser supervisor, creo que tenía 35 años de edad. O sea que era un mundo que quizás era la gracia de Dios, pero no necesariamente yo podía definir al ministerio y la realidad del ministerio como lo que me estaba pasando en ese momento. Pero este hecho de llegar tarde me frustraba. Entonces empezamos a dialogar con los pastores, empezamos a entrar en un espacio de conversación y empezamos a identificar algunas situaciones que cuando las empecé a ver en ellos, empecé a mirarme a mí mismo. Y empecé déjame decirlo de esta forma, Charlie. A veces ese éxito de los números en el ministerio o que las cosas salgan de cierta manera, que otros quizás puedan admirar o decir, wow, tiene éxito porque se puede ver en números, en tamaño, en cosas que están pasando que otros pueden llegar a admirar o desear. Para mí fue más que una burbuja de no saber la realidad de lo que estaba pasando afuera. Fue también una forma quizás de dejar de tratar con cosas que yo necesitaba tratar en mi propia persona. ¿Hace sentido lo que estoy diciendo? Sí, sí, totalmente. Hace no mucho tiempo, y así te dejo respirar, y que sigas pensando en esto tan interesante que nos decís, escuché una frase que me gustó mucho y que tiene mucha verdad, y que si bien el crecimiento numérico de una iglesia puede ser un síntoma de vida, creo que el síntoma de vida más claro es no tanto cuán lleno está un templo de gente, sino cuán llena está la gente de Cristo. Y en eso, bueno, hay un llamado personal de cada uno y un desafío personal para que Cristo sea formado en nosotros, ¿no? Así que nada, me encanta esto que decís de como un poco contracultural, ¿no? Estabas en una iglesia que crecía, que tenía un avivamiento, que estaba llena de gente, y de repente Dios te llama a otra cosa, algo personal tuyo, que parecía contradecir el éxito que culturalmente parecía tener esa iglesia. Y por eso le llamamos éxito, porque éxito en la forma en que el ser humano lo va a definir. Sabes que tengo que estar, se me está apagando el teléfono donde se supone que está Instagram. Tengo que estar como pendiente de eso. El problema con definir el concepto de éxito, yo creo que me fui, ¿no? ¿Lo perdí? Sí, te fuiste de Instagram. Sí, ok. Ahí está. Eso va a estar medio como complicado. No. Está bien. Ahí está. Es que el éxito es éxito para el ser humano. Ya vuelve Daniel, gente, ya vuelve. Sí, a la gente de Instagram le aviso, mientras, dame un segundo que ahí estás conectándote. Ahí está. No, porque de repente la gente empezó a ver a mí solo y digo, bueno, nada. Yo fijé el comentario, Pau, para que la gente sepa. Okay. Y nada, ya que está, mientras vuelve tu conexión, ahí te están saludando unos amigos de Argentina que se acuerdan de cuando viniste a hablar a nuestra iglesia, Cristo la Oportunidad, y todos me ponen... muy bien. Tu técnica para mantener la atención. No, discúlpame, yo no uso técnica. Esa es la ¿cómo me va a mandar así? ¿Cómo para mantener? O sea que, no sé, yo lo que me está diciendo es que lo que digo es tan irrelevante que necesito decir para mantener atención. No, para nada, pero desde mi lado, fue excelente, porque fue una manera de tenernos a todos prendidos. Aparte de lo que estabas diciendo. Es la manera, mira, es justamente la manera de salir de mecanismos como amén, gloria a Dios, y a veces ni sabemos por qué decimos amén, gloria a Dios, ¿no? Sí. Amén. Mirá, amén. Pero fíjate, volviendo al tema que estábamos, yo no estoy en contra del crecimiento, al contrario, o sea, claro. pero lo que tenemos que entender
es que el crecimiento es una decisión de Dios, Dios es el que provoca el crecimiento. Por eso ningún crecimiento puede ser mi éxito, porque éxito es lo que quizás yo puedo generar, lo que yo puedo producir. Pero bueno, volviendo al tema, esta clase de realidad a veces hace que nosotros nos transformemos en el centro, nuestra burbuja es el centro de todo y hasta asumimos que todos los demás están mal porque no tienen lo que nosotros tenemos. O empezamos a definir al mundo desde nuestra propia burbuja. Mira, ni sé por qué estamos aterrizando en este punto, pero bueno. Pero no, pero está buenísimo. Por el otro lado, tenemos un hecho de que cuando estamos en estas... Y lo voy a decir de esta forma, aunque sea éxito o sea fracaso, nosotros tenemos que tener mucho cuidado de que cuando estamos allí no podemos... hay cuestiones que no son negociables. A ver, lo voy a decir de esta forma. Y volviendo al punto de cómo comenzó Conexión Pastoral. Conexión Pastoral comenzó encontrando, o Dios mostrándonos. O sea, es como cuando Dios llevaba a un profeta y le mostraba la realidad a un pueblo. O sea, vos puedes estar en tu casa, pero cuando Dios te saca y te pone frente a una realidad, inmediatamente que Dios te pone frente a una realidad, también te habla. O sea, Dios lo expuso a Moisés frente a una realidad y luego le hizo una invitación. Y eso nos pasa a todos. A vos que salís de tu casa y te expone a la realidad de alguien más, jamás ese momento de exposición de Dios frente a una realidad está vacío de la voz de Dios. Si no la escuchás o no la querés escuchar es una cuestión tuya, pero Dios definitivamente, así como dice mi pueblo está rogando, mi pueblo está sufriendo, inmediatamente generalmente tiene una invitación para nosotros. Y a nosotros nos expone en ese momento a varias cosas. Yo te voy a mencionar por lo menos 3. O sea, cuando yo salgo de este espacio, me encuentro con la realidad de los pastores, de los líderes de las iglesias, y me empiezo de vuelta a ver a mí mismo, me di cuenta que los pastores por lo menos estaban, y los líderes de la iglesia, y la cultura de la iglesia, estaban luchando con tres cosas fundamentales. Primero, una identidad en Cristo completamente definida por una posición. Era como, si sos alguien, si sos algo, es porque tenés esta posición. Y eso es una de las peores cosas que te puede pasar cuando vos estás ligando tu identidad a una posición. Es decir, yo me encontré con la realidad de líderes y pastores de las iglesias que empezaban a sentirse que no eran nadie porque ya no eran el pastor de la iglesia. O sea, hay una diferencia entre ser el pastor de una iglesia de 1000 y el pastor de una iglesia de 10. No hay una diferencia, porque yo puedo ser la misma persona. Daniel sigue siendo Daniel en Cristo y sigue teniendo su identidad con todos los elementos de esa identidad. No importa si tengo 1000 personas o tengo 10 personas, o si estoy pastoreando en el rol del pastorado o no estoy en el pastorado de una iglesia, Daniel sigue siendo Daniel, un pastor, porque soy pastor por identidad, no por posición. Es la forma en que me expreso o expreso una de las dimensiones del Jesús siervo, del Jesús ministro a través de mi vida, y esa es mi identidad. Entonces, eso fue algo interesante, porque hasta yo tuve que empezarme a preguntar, o sea, ¿qué pasaría si un día no soy el pastor de esta gran iglesia? ¿Quién soy? En la cultura de la iglesia, quizás, nosotros somos definidos por posición, sos quien sos por la posición que tenés, y entonces muchas veces sos invitado a una conferencia o te hablan o te consideran para algo, no tanto a veces por quién sos, sino por la posición donde estás. Y eso es triste, porque la iglesia, cuando los líderes de la iglesia y la iglesia confunden identidad con posición, entonces tenemos vacíos muy depresivos, muy complicados. Tenemos un vacío de identidad que se sufre a la larga y a la corta. Lo segundo que empezamos a darnos cuenta, Charlie, fue que los pastores habían sido entrenados para hacer el ministerio, pero no les habían preparado para vivir en el ministerio. Otra confrontación personal. Quizás yo mismo, aunque tenía una iglesia grande, también estaba luchando con ese asunto. O sea, yo no tuve un mentor, tuve pastores, soy hijo de pastor, aprendí mucho,
pero no puedo decir que intencionalmente yo tuve mentores durante mi crecimiento de juventud, donde alguien se sentó realmente a hablar conmigo y a tratar conmigo cómo se vive en el ministerio, que para mí es una cosa completamente diferente, pero complementaria a hacer. O sea, yo puedo ir a un instituto bíblico, un seminario, me enseñan cómo predicar, me enseñan cómo organizar un evento, me enseñan cómo estudiar la Biblia. O sea, entiendo cómo se hacen las cosas, pero el vivir en el ministerio es un desafío completamente diferente, porque puedes saber cómo preparar tu mejor mensaje, pero si no sabes cómo vivir y tener una rutina saludable, si no sabes cómo manejar lo que es permitido y lo que no es permitido, entonces es complicado. Sí. Y ahí están los paradigmas. Sí, es complicado, perdón que te interrumpa, es complicado porque se compone de muchos más matices que la teoría en sí misma, ¿no? Por eso es muy importante esto y también un poco lo remarco porque hay gente que se va uniendo ahora y quizás no sabe de dónde viene esto y estamos hablando un poco de cómo nació Conexión y cómo el Señor fue confrontando, en este caso a Daniel, y con qué realidades él se encontró en el ministerio, que no siempre tienen lógica con lo que quizás podemos hasta estudiar teóricamente. Es una complementación de las dos cosas, ¿no? De lo que nos pueden enseñar, pero también de que alguien nos acompañe, que alguien se nos ponga al lado para poder vivir en esta aventura que es el Evangelio y el ministerio, ¿no? Sí, sí, o sea, aprender a vivir es todo un desafío porque hay paradigmas que vos los asumís o te los largan así como frasecitas, ¿no? Y que como te las van repitiendo, vos las asumís sin ni siquiera cuestionarlas o plantear el concepto. Por ejemplo, yo toda la vida escuché que en el ministerio no puedes tener amigos. Ya, eso no se puede. Si vos estás liderando una iglesia, si sos líder de un ministerio, no puedes tener amigos. O sea, los pastores no tienen amigos. Ese es un paradigma de vida. No suena bien, pero nadie te lo dice, digamos, pero está implícito, ¿no? Eso como que no te comprometas demasiado en la intimidad con nadie porque no tiene lugar eso, digamos. Y también la realidad es que cuando vos asistís a la iglesia, sos un miembro, te involucrás en unas que otras cosas en la iglesia, vos tenés una rutina, digamos que sos un seguidor de Jesús, que tenés una vida bastante saludable y tenés ciertos paradigmas de vida que están bastante bien establecidos, tenés una rutina que tenés, sabes, horas en las mañanas, tenés un tiempo devocional, entendés tu tiempo con tu familia, pasás tiempo con tus hijos, tenés un tiempo en tu matrimonio con tu cónyuge, y tenés una rutina. Y de repente a esa rutina le sumas una posición. Ahora ya no sos un miembro de la iglesia, ahora sos el pastor de la iglesia, ¿sí? Entonces, cuando le sumás, o sos el pastor de jóvenes, o sos el líder de tal ministerio, a esa rutina donde tenías ciertas cosas que, más o menos saludables, ahora le sumaste una agenda mucho más compleja. Le sumaste las tensiones que eso representa. Entonces, si no aprendes a vivir en el ministerio, vas a entrar a esa nueva etapa y vas a entrar en crisis. O sea, vas a empezar a experimentar una serie de áreas en tu vida que antes tenían salud que empiezan a estar enfermas. Es decir, ya no sabes cómo manejar el tiempo con tus hijos, ya no sabes cómo vas a tener tiempo para tener una noche para salir con tu esposa y decir, es un tiempo nuestro, los espacios de diálogo y de conversación tan importantes. Entonces, los pastores nos enseñan a hacer y nos llenamos de cosas. Pero ¿cómo vamos aprendiendo? Porque a medida que vas asumiendo responsabilidades, posiciones de trabajo, hay cosas que cambian, la realidad cambia, cómo manejas esa situación. Aprender a vivir era fundamental. Muchos de nosotros no sabíamos cómo vivir. Estábamos tratando de entender, estábamos hasta peleando con paradigmas de cómo vivir en el ministerio, ¿sí? El tiempo de descanso, o sea, ¿por qué va a descansar el pastor? Si, como alguien me dijo una vez, si Dios no descansa y su hijo tampoco todavía, ¿no? Entonces, y a partir de allí, pues, esa fue una realidad muy fuerte. Y luego, lo tercero que descubrimos, entre muchas otras cosas, es que los pastores tenían una ausencia de una comunidad donde ellos se sintieran parte. Es decir... Me parece que te estás por ir de nuevo de Instagram, perdón.
Sí, puede ser. Es que el teléfono se va, Bueno, se va sirve para hacer apagando. pausa, sirve para hacer pausa. Sí, sí, tranquilo. Eh, es importante, ya, que me calle yo la boca, déjame respirar y entonces, Sí. Ahí está. ya, Toma agüita si tenés ahí a mano. Ahí viene Dani, ahí vuelve. Estoy acá yo. Eh, Está por volver ahí en un está, instante. No se vayan. ahí está. Él tiene cosas más interesantes para decir que yo. No, tranquilo. Ahí está. Ahí Ahí está volviendo. estamos. Ahí Sí, está yo de creo nuevo. que voy a tener que estar más pendiente de eso porque se apaga solo el teléfono. Ahí estamos, ahí Eh, estamos. ya, Antes de que digas este tercer punto que ibas a decir, eh, nada, recuerdo la pregunta, ¿no? Recuerdo la pregunta que creo que tiene mucho que ver con esto que estás compartiendo. La pregunta que hoy nos convoca, de alguna manera, si bien la idea es presentar y hablar un poco de qué trata Conexión Pastoral, qué es lo que el Señor te llamó a hacer en algún tiempo, y hemos hablado un poco de la historia, de cómo nació, cómo empezó. Es importante también caer en la pregunta, ¿no?, que hoy nos convoca. ¿Estamos viviendo o sobreviviendo el ministerio? Y parece un juego de palabras nada más, pero bueno, un poco de eso se trata lo que estás compartiendo. Y este punto 3 creo que tiene mucho que ver con eso. sí, tiene todo que ver con eso porque cuando iniciamos en los intensivos, generalmente la primera sesión de la escuela pastoral, Mónica y yo, que es un proceso de diálogo a lo largo de todo un año, siempre decimos que somos sobrevivientes del ministerio, ¿no? Entonces por ahí sale un poco esta frase, porque sí, éramos jóvenes, Mónica tenía 18 años, yo 21, y nos metimos de 18 y cabeza. 21, Dani. Sí, Yo sí, sí. creo, todavía estaba viviendo qué estudiar, yo creo. Sí, bueno, imagínate. Este, con muchas cosas por aprender, por decir, pero sobre todo una pasión por el Señor, pero no, de repente toda esa pasión se vio con toda una realidad que nunca nos esperábamos encontrar. En el camino Dios fue generoso, Dios puso en el camino personas, nos ayudó, nos puso en lugares donde realmente Él nos contuvo, ¿no? Pero hoy Conexión Pastoral es un poco una respuesta a eso. Yo no creo en eso de, bueno, hay un dicho en Argentina que dice, el que quiere celeste que le cueste, quizás es de mi generación, Sí. ¿no? No, la conozco, la Este, conozco. sí, sí, ok. Entonces, y a veces en nuestra propia cultura latinoamericana, la forma en que nos hacen crecer a nosotros los hijos a los golpes, vaya y aprenda como su padre aprendió, ¿no? Entonces, en ese tipo de cultura, es como el que se va a hacer pastor que se haga los golpes, el que se va a hacer pastor que aprenda, que pague el derecho de piso. Yo soy maestro mayor de obra de profesión, y cuando fui a sacar mi registro como maestro mayor de obra, en Mendoza, Argentina, y empecé a trabajar, tanto los inspectores del Departamento de Planificación y Arquitectura como los arquitectos, todos me decían, nene, vos tenés que pagar el derecho de piso. ¿Y sabés lo Sí. que fue el primer año pagar derecho de piso? Entonces, esa mentalidad hace que a jóvenes como nosotros y como muchos que quizás están conectados con nosotros, empezar a pensar en el ministerio, empezar a entrar en el ministerio. A veces el ministerio tiene por un lado tiene esa figura del pastor sufrido, el pastor que pobrecito, me da más lástima que más que celebrarlo, pero Sí. por otro lado es o sea, no me siento acompañado, es como, parece que tengo que pagar el derecho de piso para un día poder serlo, y yo no creo en eso. Yo creo que mi responsabilidad hoy no es que los chicos que están comenzando y los jóvenes que están comenzando, cuando sean de mi edad, puedan mirar atrás y sobrevivimos. Lo que quiero es que ellos puedan decir, encontré a alguien que me acompañó, encontré a alguien que creyó en lo que Dios me dijo, encontré a alguien que creyó en mí y que caminó conmigo, que me enseñó, que tomó tiempo para hablar, para contarme cosas, para no decirme lo que tengo que pensar y lo que tengo que hacer, pero por lo menos para ayudarme a procesar cosas, a discernir, a entender. Y Conexión Pastoral es eso al final del día. Si vamos a contestar cómo nació por un par de jóvenes que se lanzaron al ministerio, que años más tarde se encontraron en el ministerio y mirando la realidad de los pastores, diciendo, no, o sea, escuchamos la voz de Dios diciéndonos, o sea, quiero que hagan algo por los que me sirven, por aquellos que tienen un llamado.
Y Conexión Pastoral nació así, como algo del corazón de Dios, de crear un espacio donde los pastores pudieran ser abrazados, donde el pastor pudiera encontrar lo que llamamos una comunidad segura, donde el pastor pudiera encontrar un espacio de acompañamiento, porque eso es lo que somos y es lo que queremos seguir siendo. Más allá de que hoy somos una organización sin fines de lucro que tiene un registro en California, lo último que queremos ser es una organización. Sí, totalmente. Te interrumpo para decirte una cosa. Hay una pregunta que hace acá Claudia, Verónica, y ya que está, bueno, damos lugar a que el que quiera hacer alguna pregunta la pueda hacer, como Claudia lo hizo muy bien. Yo pensaba, ¿no? Mientras compartías esto, cuando nosotros entendemos a la Iglesia de Cristo como una, que es multigeneracional, que en definitiva estamos todos haciendo la misma obra, ¿sí? Que es extender el reino de Cristo, predicar el Evangelio, qué mejor que aquellos que han transitado el camino le puedan advertir o acompañar o hacer sentir al que está empezando que bueno, que se puede equivocar, que es normal eso, pero también que le evite algunos tropezones, algunos dolores de cabeza, ¿no? Es clave eso, por eso. No las puedes evitar, definitivamente, pero ¿sabes lo peor que te puede pasar? Equivocarte solo. Exacto. Sí, totalmente. Bueno, ahí te leo la pregunta de Claudia, si querés. Si querés, la contestamos ahora, si no la dejamos para un poquito más adelante, pero me parece muy buena. Dice, si crees en una estructura piramidal o considerás que el pastor debe estar al lado de su rebaño. Wow, bueno, creer. Yo lo que creo y entiendo es que la iglesia me está metiendo en otro tema completo, pero yo creo en comunidad, creo en la horizontalidad de la iglesia como el marco de referencia que lidera cualquier otra dimensión de lo que somos cuando estamos juntos o organizados como iglesia. Entonces, a partir de allí, yo creo mucho en la horizontalidad. De hecho, en el podcast hemos estado hablando mucho de una iglesia mucho más horizontal. Si por piramidal estamos hablando de una estructura vertical, donde una organización está centralizada en un personaje central humano, el pastor, el líder, y a partir de allí se delegan una serie de posiciones que responden a esta posición central, pues yo creo en la autoridad delegada. Creo en un grado de verticalidad donde damos cuenta, donde en inglés le llaman accountability, es decir, donde hay procesos de dar cuentas en tu vida moral, en tu vida espiritual, donde hay autoridad y hay asignaciones para guiar la iglesia y para presidir la iglesia, pero al mismo tiempo creo que esas posiciones de presidir no son estructuras de gobierno y de control, sino que son posiciones para habilitar el rebaño, son posiciones para exponer, son posiciones para realmente generar la mejor expresión de cada miembro de la comunidad de fe, y no solamente que un individuo que está en control de todo tenga su mejor expresión, porque todos los demás somos pequeños esclavitos que queremos servir, perdón por la expresión, queremos servir al llamado de una sola persona, que nadie lo niega, pero que para mí todos debemos entender cómo contribuimos al llamado del otro y cómo aprendemos a trabajar en equipo. Equipos no solo de un líder y muchos sirvientes, sino equipos de líderes, donde todos somos seres pensantes y entendemos cuál es nuestro rol en el equipo y que es el cuerpo del Señor para su mejor expresión y su mejor realización en la asignación que Dios le dio. Totalmente, totalmente. Y para eso es muy importante, ¿no? Poder descubrir cuál es la asignación, cuáles son los dones. Esos temas son temas que se conversan en Conexión Pastoral, son de mucha relevancia en Conexión Pastoral. Por eso, uniendo un poco eso, te quería preguntar, quizás, ¿qué es lo que hoy Conexión está haciendo? ¿Qué es lo que hoy está haciendo foco Conexión Pastoral en este tiempo, hoy, 2020? Bueno, hoy Conexión Pastoral es un ministerio que tiene una declaración de misión que más que una visión es una identidad. O sea, lo que buscamos es tratar de expresar en estas frases nuestra identidad como ministerio. Nosotros decimos que hoy Conexión Pastoral
somos un ministerio dedicado al desarrollo de iglesias, pastores y líderes saludables que cumplan con la misión de Dios. O sea, al final de todo lo que queremos decir es que existimos para ayudar a la iglesia local, para ayudar al que preside esa iglesia, sea un pastor o un cuerpo pastoral. ¿La puedes repetir, Dani, esta? Sí. O sea, Conexión Pastoral existe para desarrollar desarrollar iglesias, pastores y líderes saludables que cumplan con la misión de Dios. Vuelvo a repetir. O sea, nosotros no existimos como una organización para cumplir una visión. A nosotros, para mí, ese diálogo es muy secundario. Para nosotros existimos porque Dios nos dio un lugar en el reino. Nos dijo, esto es lo que son ustedes. Y te voy a definir quizás nuestra identidad como ministerio. Ustedes son mis siervos, ¿sí? Ustedes son a quien yo estoy llamando porque quiero crear espacios, quiero acercarme a todas las generaciones, quiero acercarme a aquellos que no solo quieren ser discípulos, pero también quieren ser obreros de mi reino, tengan posiciones o no, a la iglesia, al pastor, o los que presiden, a los líderes, y desarrollar salud, es decir, ayudarles a ellos a encontrar un espacio de vida donde realmente ellos encuentran esos niveles y esos grados de salud, donde ven su mejor expresión. Disculpame, estoy todo el tiempo acá con esto porque se quiere ir Instagram. Muy bien, muy bien. Y al final de eso, Charlie, entonces hoy Conexión Pastoral se dedica a eso. Tenemos objetivos en lo que estamos buscando siempre, en todo lo que hacemos, desde publicar una foto en Instagram o en Facebook, desde sacar un podcast, desde producir un libro, desde generar un webinar, desde crear una comunidad de pastores que van a dialogar sobre comunidad segura. Conexión Pastoral, y vos puedes dar la información de la página, pero van a encontrar ahí muchas cosas que hacemos para generalmente eso, provocar un espacio de desarrollo que a veces tiene muchas expresiones de informalidad, ¿no? O sea, no es como un ministerio rígido. Para nosotros la estructura es muy flexible, depende de lo que esté pasando, y yo creo más en un movimiento que sea autóctono, que quizás Conexión Pastoral tiene una expresión en California, pero tiene una expresión completamente diferente en Argentina, porque la realidad y la necesidad es diferente. Nosotros queremos realmente ser siervos del Señor que permitan que lo que tenga que pasar pase, para que los pastores, las iglesias, los líderes, los discípulos de Jesús que se ven como obreros encuentren espacios de salud, pero no solo para estar saludables, que ese es el egocentrismo del cristiano. Estoy bien, no, estar saludables para algo mucho más trascendente, que es sumarnos a lo que Dios está haciendo, que es bendecir a cada familia de la tierra con salvación y vida eterna a través de Jesús. Cómo somos protagonistas de esa misión de Dios. Entonces vas a encontrar que si van a la página web o a las diferentes formas de encontrarnos, tenemos Facebook, una escuela, Instagram. Tenemos una escuela de formación pastoral, que son espacios de diálogo donde hablamos del pastor como persona, como familia, el pastor y su ministerio, el pastor y la comunidad, el pastor y la iglesia, el pastor y su liderazgo. No es un seminario, no es un instituto, es lo que llamamos formación no tradicional. Espacios generando comunidades de pastores donde se sientan seguros para hablar, líderes que se sientan seguros, miembros, discípulos, jóvenes que dicen, yo quiero ser ese protagonismo en la misión de Dios, siento la voz de Dios, en espacios seguros donde puedan dialogar, autoevaluarse para tomar decisiones, para la toma de decisiones. También Conexión Pastoral está generando algunos libros como de recurso, hay artículos que estamos sumando con diferentes pastores que están escribiendo, y algunos que no son pastores, pero que están escribiendo. Bueno, el podcast, ¿qué más? Estamos desarrollando algunos recursos para discipulado. Pero creo que lo más fuerte ahora que estamos haciendo es eso, buscar y generar. Creo que lo más lindo del presente de Conexión Pastoral, Charlie, es el equipo humano que Dios ha sumado en estos años. Sí. Oye, ¿no te parece? Sí. Se está gestando, ahí no me salió la palabra, se está gestando algo tremendo, sí. Y me encanta esto que decís de la misión, de la misión, de la identidad, mejor dicho, de Conexión,
porque de alguna manera resume, ¿no? Dos grandes propósitos que tenemos en esta vida. Uno, para estar saludables no hay nada mejor que Cristo se ha formado en nosotros, ¿no? Nuestra identidad está en Él, y cuando Cristo es formado, cuando vivimos en base al diseño que Dios tiene para todos, y para todos los hijos, que es ser como Cristo, pero también las asignaciones individuales, particulares, experimentamos una plenitud que no la vamos a experimentar con ningún otro tipo de placer, ¿no? o de lugar, o de posición. Y como vos decías, ¿no? Pero no para sentirnos bien, ni para ser mejores que, o para alcanzar un objetivo en sí mismo, sino para servir, ¿no? De la misma manera que Jesús vivió y pasó por esta tierra con la misión de la voluntad del Padre por encima de todo, y extender el reino de Dios, ¿no? Establecer el reino y que el reino se establezca, se avance, digamos. Entonces, creo que cuando nosotros entendemos que también tenemos esa misión, ¿no? Que Él se ha formado en nosotros y que podamos colaborar, hacer nuestro aporte en el avance del reino, creo que no hay mejor lugar ni manera para vivir. Me encanta. Ya, es así, y creo que ahí es donde, es increíble, Charlie, estoy mirando la hora, ya son y 46, hermano. Quedan 15 minutos, che. Qué bárbaro. Bueno, creo que esa salud es fundamental, una salud integral, que involucra todo, el espíritu, el alma, el cuerpo, la familia, todos los aspectos de tu vida. Y repensar, reentender desde la palabra y a través del espíritu, cómo muchas áreas de salud se tienen que reinterpretar, ¿no? Por ejemplo, sí. Nosotros decimos así vagamente y rápidamente, yo soy pobre, o yo soy rico. Y yo digo, no, o sea, si yo quiero entender mi salud económica, o sea, yo nunca soy pobre. Y quizás tampoco puedo decir que nunca soy rico, pero Pablo dijo, yo he aprendido a tener escasez y a que me sobre. Es decir, la verdadera salud está en entender tu momento, entender cómo Dios te provee, aún en la escasez como en la abundancia, y cómo puedes aprender a tener salud desde esa postura hacia lo económico. Pasa por el matrimonio, pasa por la vida emocional, y son diálogos que no los tenemos muchas veces. Y creo que mientras más podemos provocar, y creo que ya te habrás dado cuenta que mi palabra favorita es diálogo, conversación. Sí, y conversación, sí. Sí, conversación. A mí los monólogos, otra vez aquí, los monólogos es lo que me enseñaron. O sea, yo, incluso yo lo digo en chiste cuando estoy con pastores, les digo, a todos nosotros nos enseñaron homilética, cómo hablar, pero nadie nos enseñó orejética. O sea, hey, aprendamos a escuchar, hermano. Sí, aprendamos a callar la boca y empezamos a entender. Conexión Pastoral hoy, el presente, si yo lo pudiera definir de alguna forma, más allá de todo lo que estamos haciendo, este equipo humano increíble que tenemos en los medios sociales, las chicas están haciendo un trabajo increíble, el equipo que está ahora armando la escuela pastoral para que esté en línea, todos los que están involucrados, en México, en Italia, en Argentina, aquí en Colombia. El equipo humano es increíble. Yo lo que creo que al final del día lo que nosotros queremos es tratar de cultivar este sentido de comunidad, porque la verdadera salud al final se contiene en comunidad, no aislado del cuerpo, ¿no? Entonces, cuando vos encontrás un miembro enfermo, la mejor posibilidad del miembro de curar es que esté unido al cuerpo. Vos no lo cortás el miembro, lo sacás y después lo venía a poner cuando está sano. O sea, su mejor posibilidad es estar unido al cuerpo. Y a partir de ahí, entonces, el cuerpo genera salud para ese miembro. Y el hecho de que Conexión Pastoral pueda crear espacios de comunidad, de diálogo, donde podamos hablar, no tanto el monólogo de uno solo. Vamos a escuchar a tal persona. Encontremos espacios para conversar. ¿Qué estoy pensando? ¿Cómo estoy procesando esto? Porque cuando conversamos hay significados comunes, hay valores comunes que se gestan. Una comunidad de contención. O sea, a veces yo creo que una de las cosas más importantes que a mí me puede pasar es encontrar una comunidad de amigos, de contención, que en realidad yo puedo llorar, puedo estar enojado por algo que me está pasando y estos no me empiezan a predicar y a condenar, sino que me escuchan, me aguantan, me abrazan y me dejan procesar el momento.
y me acompañan en el momento, ¿no? Una comunidad de contención. A mí, ¿sabes qué me gusta perdón, ¿sabes lo que me gusta de que se fomente el diálogo? Es que generalmente, viste que vos hablabas un poco antes de que a veces te tocó como supervisor de iglesia llegar cuando los problemas ya habían pasado y la iglesia estaba muerta, digamos, como hacer una autopsia, digamos. Y muchas veces cuando pasa que quizás sentimos que no podemos hablar, que el diálogo no está aceitado en la iglesia, cuando no podemos ser vulnerables, a veces hay problemas, nos guardamos y no podemos compartir justamente por eso. Y bueno, terminamos llegando tarde, terminamos teniendo que confesar el problema y no pudiendo recibir un consejo a tiempo. Entonces me parece clave esto que decís sobre esta comunidad segura, sobre esta posibilidad de conversar, porque además yo puedo empezar a leer cuáles son las necesidades del grupo, cuáles son los problemas que hoy están aquejando a la gente que me toca liderar, acompañar o pastorear. Entonces, el diálogo abierto, el diálogo aceitado puede permitir eso, ¿no? Poder prevenir, poder llegar a tiempo y no siempre estar teniendo que corregir o reparar lo que ya se dañó, digamos. ¿Qué es la diferencia entre sanidad y salud? En la iglesia hablamos mucho de sanidad divina, de sanidad. Me hizo acordar un tema eso, un tema pentecostal viejo. Sí. O sea, estamos ya asumiendo que lo que vamos a hacer es curar enfermedades. Por eso no hablamos de santidad hasta que alguien pecó. Entonces claro. Debemos hablar de santidad antes, construyamos el concepto, el principio de santidad antes, no cuando alguien falló. Entonces siempre hablamos de sanidad, y que es válido, o sea, obviamente tenemos un sanador, tenemos un Dios que vino a sanar, un Jesús que vino a sanar, pero me parece mucho más valioso hablar de salud, o sea, cómo vamos construyendo esas dimensiones de salud, en la que la sanidad son eventuales, ¿sí? Porque van a pasar, pero no es el eje central de todo lo que nos pasa, ¿no? Bueno, en las ciencias médicas es lo mismo, ¿no? El médico está para curar, ¿no? Pero lo mejor que el médico puede hacer es prevenir y poder aconsejar, poder ayudar a la persona a que cuide su propio cuerpo, a que pueda vivir y caminar en esa salud. No sé si saben, pero soy odontólogo. Sí, eso iba a decir acá, mi amigo, iba a decir, no solo es pastor de jóvenes, pero el hombre es odontólogo. Así que yo solo les recomiendo que cuando hablen con Charlie, hablen con la boca cerrada, porque el tipo te analiza todos los dientes, ¿sí? No, es terrible. No lo puedo evitar. Ahí está bien, dale. No, digo que a nosotros se nos llamó en el pasado los famosos sacamuelas. ¿Y por qué? Porque lo único que podíamos hacer era sacar muelas. Y eso es tratar de reparar el problema, ¿no? Pero bueno, es un poco decir lo mismo, pero bueno, lo más difícil es poder generar prevención en mis pacientes. Me pasa a diario en el consultorio. Bueno, es algo que nos pasa en la iglesia muchas veces. Sí, señor. Y bueno, yo creo que vamos a tener que ir cerrando esto, Charlie. Porque nos quedan unos minutitos. ¿Sí? Si querés, yo te pregunto una cosa más, como para que nos compartas. Y sí, vamos cerrando. Recordamos que esto va a quedar grabado acá en Instagram, posiblemente también en Facebook, pero que también este audio, va a salir en formato podcast, ¿sí? Así que animamos a todos a que sigan el podcast de Conexión Pastoral, la página de Facebook de Conexión Pastoral y también Instagram, que es este que está por el que estamos transmitiendo ahora, Conexión Pastoral. La pregunta es, y la relaciono con el podcast que acabo de mencionar, venís hablando bastante sobre iglesia más horizontal. ¿Querés en unos minutos hablarnos de eso antes que esto se corte? Y bueno, por lo menos dejamos un poquito abierto el tema y con intriga para el nuevo vivo dentro de 15 días. Sí, vamos a empezar junto con Charlie en esta nueva temporada una visitación de los diferentes aspectos y dimensiones que hemos dialogado hasta ahora en una iglesia más horizontal. Y yo sigo insistiendo en el más antes de horizontal, porque no se trata de contraponer a algo, sino de encontrar ese equilibrio saludable en la iglesia. De hablar de una iglesia mucho más horizontal en su estructura, en su arquitectura organizacional, una iglesia mucho más horizontal desde la perspectiva de descentralizar la iglesia de un personaje, de un edificio, de un solo evento donde las cosas pueden pasar, y entender la horizontalidad de la iglesia desde una postura de empoderamiento, de habilitar, de
permitir, de darle el permiso, de hacer que cada creyente de la iglesia se lo crea, que ellos son ministros de Jesús, son obreros del reino, que donde ellos están pueden ser una expresión increíble de ese reino de Jesús y de la misión de Dios. Entonces, en los próximos episodios vamos a estar conversando, no tanto desde la idea, como ha pasado en los episodios anteriores, los primeros episodios, en las 7 dimensiones que hablamos de la iglesia más horizontal, pero vamos a revisitar cada una y empezar a conversar de aspectos más prácticos, de situaciones más concretas, de cómo esa idea, esa dimensión de una iglesia más horizontal se puede ver en lo visible, en lo práctico, en la praxis de la iglesia. En particular, la próxima vez, en 15 días, vamos a conversar un poco más sobre la descentralización de la iglesia, ¿no? Cómo ver la descentralización como una forma de organizar la iglesia, con todo lo que eso implique. Y de alguna forma, Charlie, para mí, pensar en esto y conversar con vos esta temporada, y es probable que traigamos algunos amigos, invitados, sí, o contemos algunas historias de cómo están haciendo algunas cosas. Para mí tiene todo que ver con que si vamos a hacer la iglesia que Dios necesita hoy, tiene que ver no con lo que un pastor puede hacer desde una plataforma, o como lo diríamos en nuestra jerga así media cómica hoy, el ungido de Jehová puede hacer desde un púlpito. Tiene que ver con todo lo que nosotros estamos disponibles a permitir que Dios haga a través de nuestra vida cotidiana. Sí. Esa es la horizontalidad de la iglesia. Sí. Y creo que tiene que ver mucho con la dependencia y la obra del Espíritu Santo en cada uno de los creyentes, ¿no? Creo que de alguna manera el diseño de Jesús para la iglesia, y bueno, es clave poder aprender a conocer esa voz y escucharla cada día más por sobre otras voces que quieren a veces dictaminar nuestros pasos. Sí, sin tratar de decir que no creemos en autoridad o en personas que Dios pone en autoridad. No estamos hablando de eso porque a lo mejor el pastor no está escuchando, si esto están haciendo que la gente sea rebelde. No. Lo que estoy diciendo es entendiendo nuestras relaciones en el cuerpo y entendiendo, porque para mí autoridad es responsabilidad sobre alguien, no de algo. O sea, cuando Dios me pone una autoridad sobre Charlie, si algún día me pone, es porque me hace responsable sobre Charlie. O sea, yo asumo una responsabilidad sobre tu vida, y eso es mucho más fuerte, ¿no? Porque tengo que dar cuentas por esto. Y porque quiero esa responsabilidad, porque te amo, porque te quiero, porque sos mi hermano, porque sos mi amigo. Pero también es cierto que es muy diferente a verme en autoridad porque simplemente soy el jefe y aquí tenés que hacer lo que yo quiero. Pero bueno, no estamos tratando de pretender ningún tipo de rebelión, nada, al contrario, estamos generando cómo, y yo lo digo a mí, yo soy pastor de una iglesia, no es que estoy hablando de esto en el vacío, yo le estoy diciendo esto a la propia congregación que hoy pastoreo, les digo, Dios está usando esta pandemia para descentralizar la iglesia del evento, para descentralizar del domingo, para descentralizar, y creo en congregarnos, pero no podemos esperar que todo pase acá en 2 horas. Descentralizar la iglesia del pastor, de mi persona. O sea, no podemos esperar que el pastor sea el que hace el ministerio. Yo entiendo mi función en mi comunidad, entiendo cuál es mi rol para liderar, pero eso no quiere decir que todo se reduce a que soy el único que Dios usa. Exactamente. Entonces, amigo, sí. Perdón, nos quedan 50 segundos. Nada, fue buenísimo todo, hay que procesar un poco, y nada, agradecemos a todos los que se conectaron, nos vemos en 15 días acá, gracias hermano, amigo, por este tiempo. Si te parece, yo solamente tengo un versículo que me vino a la mente ahora, lo quiero leer así en estos 30 segundos, que es Efesios 4:16, y dice, Jesús hace que todo el cuerpo encaje perfectamente, y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a las demás que se desarrollen, y entonces todo el cuerpo, cuando eso pasa, todo el cuerpo crece, y está sano y lleno de amor. No más palabras, señor juez. No hay más nada que decir, la palabra lo dijo todo, y a todos estamos aquí para servirles. Visítennos en conexionpastoral.com, ¿no? Chao a todos. Y nos conectamos. Dios me los bendiga mucho. Bendiciones. Chao.